Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en Radio Guiniguada, en el programa Noticias de Paz, en el que organizamos Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, conjunto con muchas otras organizaciones antimilitaristas. Pan y Rosas, Noticias de Paz es un espacio de nuestra emisora comunitaria Radio Guiniguada, realizado por Alternativa Antimilitarista. Es un espacio para la revolución no violenta y el programa de hoy va a tener dos ejes, se va a centrar en dos ejes. El primero es el viaje a Turquía y la situación que se está viviendo de guerra en este lugar del mundo, a través de una entrevista con Andreas, una de las personas que ha ido a visitar con la Internacional de Resistentes a la Guerra a la gente, a distintos proyectos, él nos contará. Y por otra parte también vamos a tener como centro de gravedad hablar del informe del gasto militar del 2016. Estamos en época de objeción fiscal a los gastos militares en tu declaración de la renta. No te olvides, no hay que presentar el borrador sin antes pensarse hacer objeción fiscal. Muy bien. Y comenzamos con la entradilla de las noticias de paz. Noticias de paz. Como cada semana tenemos a Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga al teléfono para hacer un repaso de la actualidad antimilitarista. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo andás? Pues bien, estoy hoy un poquito cansaico, pero vamos a tirar para adelante. Muy bien, pues nada, ¿qué temas nos has seleccionado para hoy? Vale, pues vamos a comenzar ya el repaso de este mes. Y empezamos recordando que Utopía Contagiosa ya ha publicado su informe Gasto Militar 2016, que este informe cuenta con el apoyo de distintos colectivos y que, como viene siendo habitual, arroja unos resultados muy diferentes a los publicados por el Estado. Mientras el presupuesto del Ministerio de Defensa no llega a los 6.000 millones de euros, los compañeros de Utopía, buscando por partidas escondidas en los presupuestos, elevan a 31.000 millones su estimación de gasto militar, lo cual supone un 7,14% de los presupuestos generales de este año. Y bueno, yo la verdad es que ante el trabajo suena peloteo, pero yo me quito el sombrero, ¿no? Porque a mí me ha tocado alguna vez hacer el cálculo del gasto militar para la campaña de objeción fiscal, y después de tener el informe de Utopía Contagiosa resulta todo muchísimo más fácil. La verdad es que es un trabajo que busca partidas en 12 de los 13, que encuentra partidas de gasto militar en 12 de los 13 ministerios, que también busca gasto militar en la deuda pública, y que además tiene una parte propositiva de alternativa al gasto militar, ¿no? Bueno, resumiéndolo, la cuestión es que el Estado presupuesta 6.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa, pero el gasto militar alcanza como mínimo los 30.000 millones, 5 veces más, que hay en nada la diferencia, ¿no? Y además recomiendo la lectura de los dos artículos sobre la deuda militar escondida en los presupuestos generales del Estado, que han publicado también los compañeros de Utopía Contagiosa, que sirve de complemento a este informe en su blog, ¿no? Sí. También nos hacemos eco de una noticia que ha aparecido en la página web de Cadena SER, y en más sitios nosotros la hemos sacado de allí, y es que la empresa de armas estatal Defex
también operó en Egipto en los meses previos a la primavera árabe. Proveyó a este estado de equipamiento de defensa y de seguridad para sus zonas turísticas en 2010 por 30 millones de euros. Esta empresa es conocida por su entramado corrupto para la venta de armamento en Angola, Camerún y Arabia Saudí. Ha sido la propia DEFEX la que ha denunciado la existencia de este contrato ante la Audiencia Nacional, que investiga el caso al sospechar que la red que ya hemos comentado, el entramado que hemos comentado antes, liderado por el expresidente José Ignacio Encinas Charro, operó en Egipto de forma similar a como lo hizo en los países ya mencionados, ¿no? En esta trama también estarían implicados el coronel Larumbe y Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa, y su proceder era el siguiente. Firman un contrato para la venta de material armamentístico a alguno de esos países por decenas de millones de euros, pero solo llega una pequeña parte del equipamiento. Después sobornan al funcionariado del país de destino para que paguen como si hubieran recibido todo el pedido. Y posteriormente los responsables de la trama se reparten unas ganancias de entre el 200 y el 300%. El dinero además se ocultaba en paraísos fiscales, en otro entramado al que se le pierde la pista en Singapur, y se sospecha que estas prácticas pueden haberse llevado a cabo desde hace más de 20 años. Los sospechosos identificados, pues no todos lo están. De hecho, hay personas que han participado en la trama y están protegidas por otras de las que han sido descubiertas. Se enfrentan a penas por delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción en transacciones internacionales y contra la hacienda pública, por cohecho, fraude fiscal y blanqueo. Una operación de 3 al cuarto parece esto. Y pasando a una noticia bastante llamativa, que creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez aquello de que se vaya a la mili para que allí lo hagan un hombre, ¿no? Esto se decía mucho en nuestro país hace unos años. Y el caso es que el ejército uruguayo dice que va a educar a los nini, ¿no? Que puede educar a los nini de su país. El comandante en jefe del ejército uruguayo, Guido Manini Ríos, ratificó que la institución castrense presentará a la mesa de diálogo social, convocada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, una propuesta para atender a aquellos jóvenes que, según él, están sin trabajo y sin esperanzas. El plan cuenta con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública, de allí de Uruguay. Y bueno, volviendo al territorio estatal, retornamos a una noticia de hace 2 años y medio, de octubre de 2013, que fue el asesinato de Juan Andrés Benítez, que se ha dicho tantas veces el empresario del Raval, en este barrio de Barcelona, por parte de unos mozos de escuadra. Ahora, los 6 policías que lo golpearon hasta la muerte y los 2 que lo encubrieron han reconocido los hechos y han asumido la condena de 1 año y 9 meses de cárcel, que al ser inferior a 2 años no ingresarán en prisión. Este es el acuerdo al que han llegado pues la Fiscalía, las defensas de los 8 mozos, la acusación particular en representación de la hermana del fallecido y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, que ostenta acusación popular. Hay una campaña, la campaña Justicia Juan Andrés, se ha manifestado contraria al acuerdo y considera que más allá de la condena que se consiguiera, lo más importante era la celebración del juicio público. Otras organizaciones, que han aceptado el pacto, dicen que lo han hecho porque la firmeza de la Fiscalía había comenzado a tambalearse y temían que hubiera una absolución. Ahora, el gobierno catalán está obligado legalmente a reabrir los expedientes disciplinarios de los agentes. Y ya para ir terminando, vamos con las noticias contestatarias, con la parte antimilitarista de este noticiario. Y recordamos que la Plataforma contra la Guerra de Sevilla convocó una concentración para el pasado 10 de mayo a las 8 de la tarde delante del Palacio de San Telmo
para protestar contra la celebración de una feria internacional de armamentos en Sevilla, en el Palacio de Congresos de Fibes, entre el 10 y el 12 de mayo. La feria, además, estuvo patrocinada por por el Consejo de Economía de la Junta de Andalucía. Y ya para terminar, recordamos que está convocada para el próximo 5 de junio la 29ª marcha al polígono de tiro de las Bárdenas, con un lema que es no a las guerras, sí a los refugiados, sí a la paz. Y aquí termina nuestro breve repaso a la actualidad militarista y antimilitarista de este último mes. Muy bien, muchas gracias. Aunque queremos introducir otro tema en el noticiero, pero más personal tuyo, ¿no? ¿Qué nos cuentas de la objeción electoral y del juicio? Sí, pues si te he dicho que estaba cansado, es por eso. Era precisamente porque esta tarde, digamos, ha habido que estar ultimando las cosas, ¿no? Pero contamos a la gente que nos escuche, pues que eres objetor electoral en el sentido en el que no te presentas cuando has sido convocado para formar parte de una mesa electoral, ¿no? Y eso ha supuesto pues la apertura de un proceso judicial y que mañana tiene una vista. ¿Es lo que tienes mañana? Mañana el juicio ya. El juicio. Después de 4 años y medio, que yo creo que ya lleva siendo hora, porque... Una legislatura. Sí, o sea, han pasado 2 legislaturas completas por el medio. digo, y joder, y si tan peligroso es esto, se pueden haber anticipado un poco, ¿no? Que estoy aquí, que en cualquier momento salgo en la lista, salgo, para formar mesa y estoy aún libre. Sí. Pero nada, pues eso, mañana tendremos el juicio y pues a esperar lo que ocurra, ¿no? En realidad lo más importante es que se visualice el mensaje de crítica a lo que, las personas que hacemos este tipo de objeción consideramos que no es una democracia, ¿no? Y nada, en realidad al final es un hecho de escasa importancia, como es el de no ir a una mesa. Pues si la administración te regala la oportunidad de poder hablar sobre el por qué te llaman a juicio, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Al final es lo que te queda de esto. Muy bien, que vaya muy bien, Adrián. Muchas gracias. Mejores deseos, Hasta luego. Recomendamos la página de Tortuga, Nodo 50/Tortuga, que es una de las páginas del antimilitarismo más actualizadas y también sobre la militarización y el control social. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Pues ponemos ahora una canción de Lucía Socán, que tuvimos la oportunidad de conocerla en la presentación del libro Tormenta de la Memoria, y que tiene unas cuantas canciones en relación a cómo recuperar la memoria de las personas represaliadas. Esta en concreto se titula Todos los nombres. Común, en la memoria del olvido quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Las mujeres que cometieron delitos
grito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que nunca quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre ya, tienen nombre ya, apellido. Ahora vamos a empezar con la entrevista para de alguna manera compartir con ustedes cuál es la situación que está viviendo hoy Turquía. Tenemos al teléfono a Andrea. Hola Andrea, buenas noches. Buenas noches, Colubi. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratito y poder compartir pues algunos de las vivencias y del contacto y del conocimiento que tuviste con la delegación de la Internacional de Resistentes a la Guerra que visitaron Diyarbakir y Cipre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál era el objetivo de esta delegación, si nos puedes contar, Andrea? Vale, nuestro objetivo era mirar un poco qué se puede apoyar desde una perspectiva de la no violencia, del antimilitarismo. Y de hecho este es muy complicado. La situación es extremadamente difícil y vale, hemos oído mucha resignación y la gente no sabe qué hacer, y al mismo tiempo la gente tiene mucho trabajo con la acogida de la gente que tienen que salir de sus ciudades. Entonces ya realmente hay mucha solidaridad y mucho apoyo humanitario, pero perspectivas no hay. ¿Y qué situación es la que ustedes han encontrado en la búsqueda de ese diálogo? ¿Que hay una situación de guerra? ¿Qué situación se está dando en Turquía? Creo que hay que llamarlo guerra, aunque claro, hablan de la lucha contra el terrorismo como siempre. Uh-huh. Y es una guerra rara realmente, porque que pasa es que desde julio del año pasado se declaran un toque de queda en una zona de una ciudad o en una ciudad entera, depende. Y entonces durante meses hay un toque de queda donde la gente no puede salir 24 horas cada día durante meses. Vale, la mayoría realmente puede salir al inicio, entonces se quedan muy poca gente. Y durante esta temporada hay operaciones militares con armas pesadas, con tanques, con artillería, pero el resto de la ciudad no se... Bueno, claro, hay un impacto. Por ejemplo, en Diyarbakir hablamos con la gente y había un toque de queda total en el distrito de Sur, que es un barrio de Diyarbakir. Ahora sigue como toque de queda durante la noche y todavía hay una parte donde no se puede entrar. Y la gente dice, vale, durante meses se puede oír la artillería, se puede oír los disparos, pero en el centro de la ciudad, en las oficinas, la vida sigue casi normal. Pero claro, eso no es normal, eso no es normalidad, y el impacto también psicológico es grave. Y nosotros al último día pasamos por el distrito de Sur durante el día y hay una parte donde siempre hay una barrera de la policía con policía armada, con fusiles, y la gente no sabe qué hay detrás, y
hay mucha destrucción. Hemos visto unas fotos que no sé cómo han tomado estas fotos. Y hablamos con unos vecinos, con unos vendedores en la calle que nos dijeron, vale, todavía cada día se sacan 2, 3 cuerpos de esta zona y no saben que están matando ahora. Si son gente que también hay historias que detienen a gente y los trasladan a estas zonas del toque de queda y los matan acá. Y es una guerra, es una represión muy fuerte. En Cisco también lo hemos visto, pero es muy localizada, es lo raro. Andrea. Sí. Sí, buenas noches. La Internacional de Resistentes a la Guerra comenta que es una situación muy grave, habla de más de 100.000 personas que se han quedado sin vivienda, de ciudades totalmente destruidas, y sin embargo, en los medios de comunicación ahora mismo no se transmite esa idea. Quizás se habla más de la situación de Siria. Sí. Y sin embargo, o sea, esa situación, esa falta de información y de calificación como guerra hace que la Unión Europea o la población europea o el resto de la población mundial no llegue a preocuparse tanto por la situación de esta población, ¿no? Sí. Eso es lo que denuncian principalmente, el aislamiento en el que se encuentra la población que ha vivido. Claro, y realmente hay dos cosas. El uno es, vale, lo bueno es la solidaridad, que realmente no hay acampadas de refugiados, de gente desplazadas, porque casi toda la gente están acogidas por familias, por amigos. El apoyo mutuo, ¿no? El apoyo mutuo, y la mayoría dentro de la zona. Por ejemplo, estuvimos en Cisco, que sufrió un toque de queda hasta el inicio de meses, y la gente nos contaron que, vale, hay mucha gente en la calle porque ahora casi toda la población de Silopi está en Cisco, porque ahora Silopi está sufriendo el toque de queda. Entonces no es visible porque no hay acampadas, y son 400.000 personas que son desplazadas realmente. Y claro, como has dicho, que hay más 100.000 personas que ya no tienen casa a la que pueden volver. El otro es que a la Unión Europea importa más el acuerdo con Turquía sobre los refugiados, sobre la devolución de refugiados, y en este contexto realmente creo que saben perfectamente qué está pasando, saben perfectamente qué está haciendo Turquía en las regiones kurdas, y además la situación de derechos humanos en Turquía es muy malo en el momento, pero no quieren criticar a Turquía porque necesitan a Turquía para frenar el flujo de refugiados a la Unión Europea. Por esto no van a decir nada. En la misma visita, ¿qué es lo que demandaban las personas que estaban sufriendo esta situación de violencia tan brutal? ¿Cuál era lo que pedían, lo que necesitaban, lo que de alguna manera demandaban para que ustedes nos compartieran como delegación internacional? Claro, sobre todo que la gente dice algo. También hemos oído muchas veces que, claro, la Unión Europea no hace nada, pero tampoco los ONG en Europa no hacen mucho y no hablan de la situación. Entonces, lo importante es también que, al menos nosotros, como movimientos sociales, antimilitaristas, pacifistas, pero también las ONG de derechos humanos, hablan del tema para que haya una presión a la Unión Europea para que hacen algo, dicen algo. Pero lo más visible fue la resignación, y hay una esperanza, de una forma una esperanza que la Unión Europea va a actuar, pero al mismo tiempo la gente sabe que no va a hacerlo. Entonces es complicado. Que no solo participa Turquía en la Unión Europea, sino también en la OTAN, en la OTAN, ¿no? Sí. Entonces están muy vinculados los intereses de ocultar esa información de la situación de guerra para mantener otros elementos, ¿verdad? Claro, vale, mucha gente tiene la experiencia de la guerra en Kurdistán durante los años 90,
Y en este momento, tanto la Unión Europea como Estados Unidos presionaron al gobierno para que buscan al menos una solución, no, pero para al menos bajar el nivel de conflicto y prevenir las violaciones de derechos humanos más graves. Pero ahora tanto la Unión Europea por los refugiados y los Estados Unidos por la guerra contra el Estado Islámico necesitan y dependen del apoyo del gobierno en Turquía. Entonces los dos no van a criticar a Turquía. Andrea, el pasado domingo se celebró el 15 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. En este contexto, aunque parece difícil, pues existe gente y un movimiento de objeción de conciencia. ¿Nos puedes comentar cómo en medio de esta situación pues siguen haciendo sus propuestas alternativas? Vale, claro, es raro, es impresionante al mismo tiempo que en este contexto de represión, de violencia, hay gente que dicen que no quieren participar en la guerra, y el domingo en Diyarbakir hicieron un acto en un lugar que es realmente ocupado por los militares, pero que quieren recuperar como parque urbano para la ciudadanía. Y hicieron un acto, la idea era ir hasta el parque y plantar árboles, y al mismo tiempo que unas personas declaran públicamente su objeción por conciencia. Por la presencia de la policía hasta cañones de agua no pudieron entrar en el parque, entonces no pudieron plantar árboles, pero enfrente de la policía 4 personas declararon públicamente su objeción por conciencia, y me parece un acto muy muy importante, pero están asumiendo también un riesgo bastante alto. Muy bien, pues ahora vas a hacer un recorrido en Sevilla el 25 de mayo, en Zaragoza el 9 de junio, en Madrid el 10 de junio y aquí en Gran Canaria el 16 de junio, que va a ser a las 8 en el Café de Espacio. Lugares donde vas a compartir esta experiencia para hacernos llegar esta situación que bueno, como aparece en el título del artículo de la Internacional de Resistentes a la Guerra, es Turquía, paremos el ciclo de la violencia. Les invitamos pues a todas las personas a que conecten la posibilidad de compartir alguno de estos espacios. Y muchísimas gracias, Andreas, por compartir y por hacernos llegar esta realidad tan ocultada. Sí, muchas gracias a ustedes y vale, nos vemos el 16 de junio a las 8 en Café de Espacio, en el caso de Gran Canaria, pero también Madrid, Zaragoza, Sevilla. Sí. Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu trabajo. Muchas gracias también. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo. Mujeres por la paz. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios... Les dejamos con un audio de Mar, de Alternativa Antimilitarista MOC de Madrid, sobre Nawal al-Saadawi. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. La luna con la... Queridas y queridos todos, muy buenas noches. Estamos de nuevo juntas para hablar hoy de una mujer ampliamente conocida, pero de la que voy a intentar dar alguna pincelada más desconocida, creo que por la mayoría del público que nos escucha. Me refiero a Nawal al-Saadawi.
Tuve la oportunidad de escucharla hace apenas 2 semanas en la Casa Árabe en Madrid, en una charla que dio sobre feminismo y mujeres árabes. Como siempre me impresionó. Nawal al-Saadawi nace hace 85 años en un pueblo, Karftala, en Egipto. En el año 49 se gradúa en la Universidad de Medicina del Cairo. Ella pertenece a una familia educada, relativamente acomodada, pero eso no la libra de una de las mayores violencias que se ejercen contra las niñas pequeñas y adolescentes en un montón de países, que es la mutilación de los órganos genitales. Ella estudia medicina y se pone en contacto con las mujeres rurales, lo que le cuesta posteriormente el puesto de trabajo cuando intenta proteger a uno de sus pacientes de violencia doméstica altamente afectada. Se la traslada de nuevo al Cairo y ella se ha vinculado en total con 3 maridos. Esto sale siempre en sus biografías. Uno de ellos, el último, ha sido preso político 13 años. Fue despedida de su cargo en el Ministerio de Sanidad por sus actividades políticas. En el año 81 fue encarcelada junto con otros opositores al régimen por parte de Sadat. En el 91 empieza a recibir amenazas de muerte de los islamistas y decide exiliarse en Estados Unidos, donde pasa a ser profesora en la Universidad de Washington. En el 96 regresa y va y viene de Egipto. Participó muy activamente en la Plaza Tahrir, estuvo con los hombres y las mujeres y nos dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas, que quizá genere polémica, pero que me parece también interesante que podamos hablarlo y discutirlo: la mujer no puede liberarse bajo ninguna religión. El otro día Nawal fue muy crítica con el tema de las religiones, de todas. Ella, claro, conoce la que fue la suya, la religión musulmana, y habla de que las mujeres no se pueden liberar bajo la religión musulmana ni ninguna religión, puesto que son religiones que nos oprimen y nos impiden desarrollarnos como personas, ¿no? Ella es una mujer muy luchadora, muy activa, sigue queriendo abolir la poligamia, sigue queriendo abolir la mutilación genital, que se prohibió en Egipto pero que se reintrodujo en los años 90. Parece mentira, pero es un país que consideramos que está en otro lugar, y en este tema pues bueno, es bastante importante recordar que en Egipto se siguen mutilando niñas. ¿Y qué contaros? Diréis, esta mujer, ¿qué tiene que ver con la lucha por la paz? Hombre, luchar por el bienestar de las mujeres es la lucha por la paz, pero vamos a ser un poco más finas. En el año 82 ella funda la Asociación para la Solidaridad con la Mujer Árabe, que es la primera organización legal feminista independiente. Se opuso ella y su organización a la primera guerra del Golfo en el año 91, fue muy activa, y al final esta asociación fue prohibida por las autoridades egipcias. También prohibieron diversas de sus publicaciones. En general, cada vez que he leído a Nawal al-Saadawi, sobre todo, bueno, los 2 libros que yo conseguí fácilmente, Mujer en punto cero y La cara desnuda de la mujer árabe, aunque hay alguno también de novela que no es difícil de conseguir, y ahora tiene una autobiografía que creo que se va a traducir, me genera como mucha curiosidad cómo ha luchado durante toda su vida por los derechos de las mujeres, cómo ella, aunque es una mujer que no está declarada abiertamente pacifista, está claramente en contra de las guerras y está muy muy en contra de las religiones. Quizá para darle una vuelta también, ella considera que las religiones generan opresión y que son las causas fundamentales de la guerra. Bueno, no me quiero entretener más, no os quiero aburrir. Os dejo en 3 frases suyas que me parecen 3 preciosas perlas para que las vayáis disfrutando en la cena, en la poscena, en el paseo, etc. No hay nada que pueda vencer a la muerte más que la escritura. No quiero nada, no espero a nada, no le temo a nada. Por lo tanto, soy libre. Durante nuestra vida son los deseos, las esperanzas y los miedos los que nos esclavizan. Todo en nuestro país está en manos del Estado, por leyes conocidas u ocultas, por la tradición o por el miedo establecido y enraizado en la autoridad gobernante. Feliz noche y hasta la próxima. Amanti, amani, amanti, nipali, ay, la 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 la. Oh, amanti, amani, amanti, nipali, ay, la 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 la.
Objeción fiscal a los gastos militares. En esta sección vamos a tener una entrevista en profundidad para conocer cuál es el informe del gasto militar del 2016 que ha elaborado Utopía Contagiosa. Para eso contamos con uno de los compañeros de Utopía Contagiosa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Coldoño. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí andamos. Muy bien. Estudiando, porque menudo informe, tan intenso, tan extenso también en el sentido de abarcante de distintas realidades del gasto militar. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es su contenido en general, cómo lo han organizado esta vez? Bueno, hemos intentado hacer varias contextualizaciones con la pretensión de que se entienda bien qué es el gasto militar, su dimensión, su importancia a escala global del planeta y su importancia en las políticas públicas del Estado español. Entonces hay una primera parte donde se intenta contextualizar globalmente qué supone el gasto militar, cuál es la repercusión de este en el mundo, cómo se ha construido este fenómeno, cómo hace depender otras políticas, las huellas que genera no solamente económicas, sino también ecológica, política, social, etcétera. Luego hemos intentado hacer una caracterización diferente que es el intentar comprender dentro del gasto militar que se da en el Estado español, que el gasto militar español es como una especie de capas de cebolla, ¿no? Que tiene distintos círculos, tanto en lo económico como en lo político, de toma de decisiones y de involucrar las políticas públicas, ¿no? Hay un círculo militar construido por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior, que es quien tiene la Guardia Civil y las políticas de control social, y por el CNI, por el Ministerio de la Presidencia, que digamos es el núcleo fuerte de lo militar estrictamente. Hay otro círculo financiero, que son los ministerios que acompañan todas estas políticas con gastos que sirven para las inversiones en armas, que sirven para generar la deuda con la que se financia este gasto, que sirve para financiar, digamos, toda la cuestión del complejo militar industrial, etcétera. Y hay un tercer círculo que es muy importante, aunque con un gasto inferior, que es el círculo internacional, porque nuestro gasto militar tiene otra característica, y es que está enfocado a dos actividades fundamentales, que son, por una parte, el construir una relación política de España a partir de las intervenciones militares en el exterior. España es un Estado que juega en el concierto de las naciones como donante de intervenciones militares. Es el segundo país de Europa en intervenciones militares, es uno de los principales donantes en cuestión militar de la ONU, y una de sus actividades fundamentales en la política de relaciones exteriores es esta, la militar. Y en un segundo plano, este círculo internacional, donde estarían el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Rey, todo lo que tiene que ver con las operaciones en el exterior, etcétera, pues lo que hace es exportar armas. Somos la sexta, séptima, dependiendo del momento, potencia exportadora de armas en el mundo y generadora de conflictos. Y luego, ya una vez que hemos hecho esto, pues lo que hacemos es entrar a detallar, a desgranar el gasto militar, cómo se oculta, cómo se esconde, en qué partidas, en qué ministerios y cómo están involucrados todos ellos en esta cifra descomunal, que pasa de los 5.700 y pico millones de euros que reconoce el Ministerio de Defensa a los 30.928 millones de euros que nosotros detectamos de gasto militar, una cantidad que no la tiene ningún ministerio, ni juntando muchos de ellos tampoco tienen esta cantidad de presupuesto. Concretamente, el gasto militar español equivale al gasto de los ministerios juntos de Presidencia, Exteriores, Justicia, Agricultura, Sanidad,
Hacienda y casi todo el presupuesto de Economía. Es decir, juntando todo esto, más o menos sería la misma cifra de lo que compone el gasto militar, ¿no? Esta es un poco la composición. Acabamos planteando alternativas, se pueden hacer cosas, se puede ir generando un transarme, ir deconstruyendo poco a poco el gasto militar, construyendo otras políticas diferentes, transarmando este gasto militar y también planteamos un poco un estudio de cuál es la postura de los partidos políticos ante todo este fenómeno, ¿no? Es muy curioso, es un gasto descomunal, es un gasto insolidario, es un gasto brutal, pero es un gasto silenciado y es un gasto donde todos son en cierto modo cómplices, nadie lo pone en cuestión, y hemos analizado pues cuáles fueron en el debate de los presupuestos y en las enmiendas parlamentarias las enmiendas que se plantearon al gasto militar, muy pocas, de ninguna calidad y con una desidia pasmosa, ¿no? Y entonces pues este es un poco el informe, que es muy amplio, como tú has dicho, y muy extenso, tiene 200 y pico páginas, y cuando acabamos, pues acabamos muy extenuados y con muchas ganas de acabar de hacer esto, y bueno, pues ya ahora de que se difunda, ¿no? Es un trabajo muy, además, exhaustivo, en el que, bueno, todas estas dimensiones las tratan con una profundidad, con profundidad y con brillantez, con mucho rigor y sobre todo esa investigación concreta de cada uno de los ministerios y su vinculación con el gasto militar. Realmente es una propuesta de informe excelente, ¿no? Lástima los contenidos, ¿no? Los datos realmente, como bien dice, son escandalosos. ¿Y cuáles son, digamos, los datos que más destacarías de todo el informe? Uno o dos que especialmente a ustedes les haya sacudido más. Bueno, hay muchos que sacuden, es que todo es escandaloso. Es escandaloso que en defensa nos gastemos más del 2,7% del PIB. Es escandaloso que haya más de 25.000 millones de euros de gasto oculto, de gasto militar oculto. Es escandaloso que pues es que casi todo, que la deuda, para generar o para pagar, mejor dicho, el presupuesto de las políticas de defensa, haga falta generar una deuda de más más del 50% del gasto militar, del 50 y tantos %. Es escandaloso que estemos hablando de un presupuesto que mantiene en personal, si contamos las clases pasivas, los beneficiarios de los servicios de previsión militar y los efectivos del Ejército y de la Guardia Civil, pues más de 3 millones de personas, que son personas cautivas del militarismo. Es escandaloso, sobre todo, ¿para qué este gasto militar? Y una cosa en la que hemos intentado este año entrar, que no lo habíamos hecho otros, es intentar desentrañar cómo es el complejo militar industrial español y cómo son los intereses que hay en juego ahí, ¿no? Todo para nosotros todo esto es escandaloso. Es escandaloso que haya este gasto militar cuando el desarrollo social se ve con continuos recortes, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos. Esta información está en la página web de Insumicia, de Tortuga, pero ustedes trabajan constantemente recogiendo información, analizando la situación del militarismo en su propio blog. Si la dirección sería Utopía Contagiosa. ¿Nos puedes comentar la dirección? Sí, la dirección del blog es utopiacontagiosa.org. Vale. Pues la recomendamos con pasión, porque somos seguidoras. No solo este informe, sino que es una información actualizada, constante, de la actualidad del militarismo en España. Pues muchísimas gracias por el trabajo. Bueno, gracias a vosotros. Seguimos en la difusión. Un abrazo. Venga. Buenas noches. Hasta luego. Prefiero ser diferente, aprender de mi cultura, de mi tierra limpia.
limpia y pura, conociendo mis raíces. Prefiero ser diferente, disfrutar de los rincones de mi pueblo y los olores del tomillo y el romero. No quiero ser un fantoche que sale en televisión criticando el corazón de una banda de ignorantes. Siempre fui a contracorriente, puño en alto, paso al frente. No me pidas que me siente, y aprendí a ser valiente. Siempre fui a contracorriente, puño en alto, paso al frente. No, 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 no. La no violencia, hablando claro. Con nuestro compañero Pedro del Movimiento de Gestión de Conciencia de Tenerife. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan Carlos. Aquí estamos, Adai, Coldo y yo, pues en este nuevo programa. Santa Compañía. Sí, y en el programa de hoy, Pedro, nos querías hablar de un autor conocido de la no violencia, que es James Sharp. Uh-huh. James Sharp pasa 8 meses en la cárcel por declararse objetor de conciencia en los años 50 en Estados Unidos. También en 1973 publica un libro llamado Las políticas de acción no violenta. James Sharp es el primer autor en sistematizar el campo de la no violencia y es el autor más reconocido. En este libro que comento clasifica y cataloga casi 200 formas de acción no violenta y proporciona numerosos ejemplos históricos de acción no violenta. Esta clasificación recoge métodos como la protesta, la persuasión, la intervención no violenta, etcétera. Analiza factores internos y externos que influyen en la viabilidad de la acción no violenta. Analiza la problemática logística a la que se enfrentan los activistas y las activistas, como por ejemplo los riesgos, los miedos, los liderazgos, la represión, etcétera. Elabora un ensayo sobre la redistribución de poder que genera la no violencia frente al poder establecido. Y también plantea una clasificación de cómo obtener éxito, a través de la conversión del oponente, la acomodación del oponente, la coerción no violenta, etcétera. Interesante también porque elabora una teoría sobre el poder basada en la división entre gobernantes y gobernados, ¿no? En la que el poder de los gobernantes deriva del consentimiento de los gobernados. Es decir, que es un poco aquella frase de que el que obedece mantiene al que manda, ¿no? Y en ese sentido plantea que la acción no violenta incide en retirar el consentimiento a los gobernantes. Una de las cuestiones que enfoca desde esa perspectiva del poder es que el poder sería como la suma entre coerción o represión y consentimiento, ¿no? Lo único que ocurre es que toda teoría pues tiene sus aspectos positivos, pero también tiene sus lagunas y sus aspectos que son mejorables, ¿no? En ese sentido, hay quien plantea que no tiene en cuenta las asimetrías en las relaciones de poder y que se efectúan desde el punto de vista del poder establecido, ¿no? Hay una serie de teóricos que de alguna manera hacen una reflexión sobre toda esta teoría del poder y plantean, por ejemplo, en el caso de Brian Martin, plantea que no solo es importante el desobedecer una ley y retirar el consentimiento para cambiar una situación de injusticia, sino que es interesante, por ejemplo, tener en cuenta que hay unas estructuras de dominación como el patriarcado, el capitalismo, que influyen en esas relaciones de poder. Hay una persona que se llama Hannah Arendt, que plantea que el poder legítimo es interesante, por ejemplo, desde la perspectiva del empoderamiento, y otra cosa distinta el poder cuando no es legítimo, que lo denomina dominación, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, Norbert Elias concibe la sociedad como un tejido cambiante, donde hay múltiples interdependencias, cosa que, por ejemplo, Sharp no tenía en cuenta, ¿no? Michael Foucault considera el poder como una relación de fuerzas, ¿no? En donde se castigan conductas que se salgan de la norma, ¿no? Pierre Bourdieu considera el poder como un resultado de hábitos culturales. Entonces son cuestiones, todos son factores que Sharp no tiene en cuenta, ¿no?
También hay que decir que el análisis de Sharp sobre el poder lo desarrolla en situaciones de dictadura donde haya una sociedad organizada. Pero ¿qué ocurre en contextos donde no existe esa dictadura, o al menos, digamos, formalmente no existe esa dictadura, como el contexto que vivimos, por ejemplo, aquí en esta parte del mundo, y donde las relaciones del poder son mucho más complejas, ¿no? En donde no hay una sociedad tan organizada, sino que hay grupos que protestan y que desobedecen y que plantean luchas, pero hay una mayoría silenciosa, ¿no? ¿Cómo comunicarnos con esa mayoría silenciosa? Es otro aspecto que no aborda Sharp. Sharp plantea, de alguna manera, la no violencia desde una perspectiva instrumental, pero no simbólica. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una herramienta muy interesante el aporte de Sharp a través del libro y de todas las reflexiones que genera a partir de ahí, pero como herramienta útil que puede ser mejorable y que puede ser de alguna manera enriquecida con estas aportaciones de otros teóricos y de otros movimientos sociales que han ido enriqueciendo pues esa perspectiva de que también necesitamos el poder. El poder no es algo negativo, porque para poder generar una lucha y que una lucha sea exitosa tenemos que tener poder para enfrentarnos, ¿no?, a la injusticia, ¿no? Y a mí me parece un tema un montón de interesante, ¿no? Cómo construir el empoderamiento, cómo generar esa comunicación, en una sociedad pues que la verdad que muchas veces piensas eso, ¿no?, que como que hay una pasividad generalizada, hay un silencio generalizado, y eso, por eso, entre otras cosas, explica por qué hay, por ejemplo, ejércitos, guerras, gastos militares y tal, porque es que hay una, digamos, una colaboración tremenda, ¿no?, con todo ese poder, ¿no? A diferencia de otros autores, Pedro, que nos has ido comentando, pues Sharp entonces lo que haría una defensa de la no violencia de la dimensión práctica, ¿no?, como una forma exitosa de luchar contra el poder o construir un poder alternativo, ¿no? Y sobre todo lo plantea desde una perspectiva, que no lo he comentado, individual y voluntarista, ¿no? Ofreciendo una serie, como digo, de casi 200 formas de resistencia o de acción no violenta, pero partiendo de la idea de que es el individuo el que retira el consentimiento. Pero eso no es suficiente para cambiar la situación, es lo que estamos diciendo, que hay otros análisis sobre aspectos estructurales o de hábitos culturales, de relaciones interdependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta un montón de útil y para los activistas de esta parte del mundo que hemos utilizado y utilizamos todas esos aprendizajes y todas esas técnicas que él plantea, es un montón de interesante, ¿no? Pero, como todo, pues que tiene que ser enriquecido y reflexionado, criticado y que nos sirva como enriquecimiento personal y colectivo, ¿no? Pues nada, hemos conocido a Jane Sharp y la política de la acción no violenta. Pues nada, muchas gracias, Pedro, y hasta la próxima. Un saludo, un abrazo. Saludo. Un abrazo. Eu ouvi dizer que você assim, como quem não quer nada, perguntou por mim. En las convocatorias para la paz te invitamos a hacer objeción fiscal al gasto militar, es decir, a parar las guerras también desde tu declaración de la renta. En nodo50/objecionfiscal.org viene todo muy explicadito y con tutoriales muy pedagógicos y con su formulario concreto si haces la objeción fiscal para hacer un recuento de quiénes somos y dónde somos. Pero si tienes posibilidad de pasarte el 20 de mayo, estaremos a las 7:30 de la tarde en el local de Asiuca, en Arucas, para explicar lo que es la objeción fiscal al gasto militar. El 26 de mayo a las 8 de la tarde en el Café de Espacio, calle Cebrián 54, en Las Palmas de Gran Canaria. Ya estuvimos el viernes pasado también con las compañeras de Recreándome en el Carrizal de Ingenio. El 1 o el 2 de junio tendremos una jornada donde presentaremos la propuesta del Estatuto de Neutralidad para Canarias. Ya informaremos en concreto en la página Canarias por la Paz o Canarias no OTAN. Y el día 7 y 9 haremos las jornadas de Economía para la Vida
que organiza la Asociación Canaria de Economía Alternativa junto con Alternativa Antimilitarista, FIARE, y ahí centraremos 2 miradas: la economía feminista el día 7 y el día 9 la economía desmilitarizada. También estate atenta que en los primeros días de junio habrá acciones de solidaridad con las personas refugiadas, y también de la plataforma Canarias Libre de CIE, de Centro de Internamiento de Extranjeros, en la que también estamos presentes. Y el 16 de junio la charla sobre el ciclo de violencia en Turquía con Andreas a las 8 también en el Café de Espacio. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. En el control técnico ha estado Adai Medina y quienes les hablan, Coldovi Velasco y Juan Carlos. Este es Pan y Rosas, Noticias de Paz, un programa mensual que te invitamos a escuchar. Nos podrás encontrar en el iVox de Radio Guiniguada. También nos puedes escuchar en el canal de Kenmoc de Bilbao, de YouTube, así como en otras radios como Radio Clara, en Godzilla, en Radio Pimienta, en Almaina, es decir, esas radios buenas comunitarias. Bueno, y si tienes dudas sobre cómo se hace objeción fiscal o cualquier duda sobre el antimilitarismo, ponte en contacto con tu grupo antimilitarista más cercano. De cabecera. Y en cualquier caso encontrarás información en la página no50objecionfiscal.org o en Insumisia o en Tortuga.